Toda la cuestión de funcional del dinero, todas estas cosas, se sacrificó sin ningún dolor. Todas esas reliquias históricas que veníamos conversando, que contábamos con ellas. De manera que podemos imaginarnos qué significó para los teques, para cada uno de sus habitantes, para las personas que habíamos nacido y crecido en este pueblo. De pronto ese estado de orfandad en que fuimos quedando progresivamente. Los teques tenían no solamente la línea del tren, la línea ferroviaria que se acabó pues en toda Venezuela para su momento, sino los cafetines, por ejemplo. Aquí en los cafetines eran grupos de encuentros extraordinarios que se daban. Las plazas eran desoladas completamente. Habían 10 o 12 cafetines extraordinarios, habían 3 salas de cine, se daban muchos recitales, conciertos, encuentros. Uno salía a pasear en las noches y hasta tarde de la noche podía estar en cualquier lugar sin ningún problema. Yo comprendo que eso de la delincuencia y la violencia y todo es un problema mundial, pero en ese instante al menos, todos los que estábamos más o menos adolescentes, podíamos disfrutar de todos esos beneficios. El Parque Nop, por ejemplo, el Parque El Toro. En fin, había una ciudad que era amable con sus habitantes, una ciudad que tenía que ofrecer. Había un cierto grado de satisfacción. Nosotros podíamos decir que íbamos al Encanto, a los pozos del Encanto a bañarnos, que íbamos a la Laguna de los Patos, que íbamos, en fin, de excursiones por muchas partes. Estaban las patinetas de diciembre, estaba la Semana Santa con toda su carga, su tradición, que tenía un significado propio, que es lo importante, lo decisivo. ¿Qué quiere decir eso de significado propio? Hoy en día nosotros esperamos la llegada de la Semana Santa y la llegamos para salir a descansar en otras partes, no porque tenga un significado religioso, no porque haya una situación de encuentro, de intimidad, de fervor, sino se convierte cualquier festividad religiosa o patria, se convierte en un instante para la recreación y para el olvido, los sistemas de huida. Pero para entonces todavía tenía un significado. Uno, no, sin ser religioso propiamente dicho, había el respeto por la tradición religiosa, había toda una, digamos, una comunión, un engranaje con aquellos significados, con esas manifestaciones. Igual pasaba el carnaval, por ejemplo, que aquí fue muy famoso en los años 70 justamente, la Feria del Indio, todas aquellas comparsas que hubo, todas estas cosas. Entonces, estábamos dentro del corazón de una tradición todavía. Uno caminaba en las calles de los teques y siempre, a pesar de ser estrechas y todo, más bien invitaban al encuentro. Uno se demoraba conversando con cada persona que recibía y todo esto. Y, lógicamente, al ir desapareciendo y transformándose todo esto, ni siquiera en una propuesta estética tan desarrollada o tan elaborada como aquella, como la anterior, sino unos edificios que ninguno tiene belleza. No hay ninguno que se pueda decir, mira, esto vale la pena. Las plazas, todo eso se ve una decadencia, fue lo que se vino introduciendo poco a poco en este pueblo. Los cines se perdieron, se convirtieron en sitios pues, de reunión de ciertas manifestaciones religiosas. Fue saliendo, la cascada después finalmente también se convirtió en un sitio de referencia porque no había para dónde ir.
los restaurantes clásicos de los italianos que tenían tanto peso, todo eso se fue terminando y terminó. ¿Qué ocurre? Que ahí en ese instante nosotros nos dimos cuenta de que habíamos quedado en una especie de desolación existencial. Ya todo aquel grupo de intelectuales que nos reuníamos en la Biblioteca Cecilia Costa, ya todo ese clima que se daba de lectura profunda y de intercambio de libros y todo eso fue terminando. Pero repito, en su lugar ni siquiera no se elevó ninguna propuesta que consideraríamos de salvación o una propuesta equivalente de dónde identificarse y con la cual crecer, sino el vacío como sustitución. De manera pues que todo esto que estamos conversando pudiera caer en un malentendido. Cualquiera diría, bueno, ¿qué quiere el que habla? ¿Volver a todo aquello anterior y detenernos en aquel tiempo mítico? No, para nada. Yo lo que quiero es hablar del espíritu de la tradición. Veníamos hablando del espíritu de la tradición, que es finalmente lo que yo siento que se debe buscar cuando uno habla de la reconstrucción de la ciudad, de la reconstrucción de la tradición, de la formación de una línea histórica que conforma un lugar cualquiera, un lugar determinado. Estamos pasando de un aspecto civilizatorio a otro. La civilización occidental, como dije, está en su estertor final y se están abriendo nuevas propuestas de una cultura que ni siquiera sabemos cómo se va a llamar, pero que sabemos que ya tiene otros indicios. Ya el lenguaje de los muchachos, el lenguaje de uno ya es completamente diferente. Toda la avasallante tecnología que estamos sufriendo cada día, que estamos viviendo, transforma la noción del tiempo, la noción del espacio, la noción de la cercanía, del acercamiento. Una persona puede estar en Nueva York o puede estar en Pekín y uno acá y con el teléfono, con la computadora, con lo que sea, puede estar más cerca de lo que estaba cuando la persona vivía, por ejemplo, en Caracas. De modo pues que es obligado guardar un testimonio, es obligado guardar una señal de lo que veníamos siendo, de nuestro propio lenguaje, de nuestra gramática espiritual. En todos los pueblos se ha ido creciendo hacia el exterior, manteniendo toda aquella historia, todo aquel acervo que tiene un tiempo, que tiene un significado, manteniéndolo pues en su modo más originario, aunque muchas veces se peque con aquello que llaman falso histórico, que es la reconstrucción, el facsímil de algunos lugares, pero no importa pues, eso no tiene ningún detalle. Y eso se logra en mucho sentido cuando toda una comunidad se aboca a conservar, a cuidar, a preservar sus espacios como emblema, pero sus espacios también como un lugar de encuentro, como recreación. De modo pues que esto conforma esto que llamamos el espíritu de la tradición, y como dijimos, pues que no es regresar allá al pasado, ni es tampoco establecer un punto de fijación, sino absorber esa herencia cultural y retransmitirla adaptada a los planos que exige nuestra dimensión y nuestra situación civilizatoria actual. Ir entregando, haciendo entrega poco a poco de cada uno de esos lugares que estuvimos hablando, para que los que quieran pues ver este programa puedan tener alguna idea, si no lo han vivido directamente, de todo lo que fue. Y de esta manera aspiramos que haya un poco más de entrega, de identificación, de afecto hacia la ciudad, para ver si hacemos de esta ciudad una ciudad habitable. Muchas gracias.